¿cómo les va? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a compartir fragmentos de un video documental realizado para el Instituto Nacional de Formación Docente sobre la experiencia de Luis Iglesias en una escuela rural unitaria de Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, donde también nació. Entrevistas, animación de dibujos originales de sus propios alumnos y, por supuesto, la palabra de este maestro argentino. Y justamente el día que estaban festejando el clásico bautismo mío, en mi casa, vienen dos personas a caballo y preguntan a dónde estaba la escuela que había funcionado hasta ese momento. La atienden en mi casa y le dicen ahí, aproximadamente a 300 metros. ¿Y usted por qué vienen acá? Yo soy el nuevo maestro. Ese nuevo maestro era Luis Iglesias, con su hermano Manuel, que venían cada uno a caballo. No habría otra forma de venir, además los caminos eran horribles. Comenzó a funcionar aproximadamente, creo que en julio de ese año 38, la escuela número 11. Iglesias, que fue un gran maestro, tenía una gran habilidad para trabajar de carpintero, de todo. Era extraordinario. Y él con mi tío comenzaron a arreglar el edificio de la escuela. Una puertita grande, entrábamos al aula que tenía pisos de madera, esas maderas largas, no de parqué, madera de pinotea. Enfrente estaba el pizarrón. Al lado, en medio un poquito nochaba, estaba el escritorio del maestro. Y después se ordenaba para atrás, del principio, al lado del maestro, para atrás, inferior, que en el tiempo había inferior, superior, primero y segundo. Y en la segunda fila se ordenaba de tercero hasta sexto. Estaba después un abecedario de los más chicos, que eran con dibujitos, las letras con dibujos, como la G y el gato, como para que se adaptaran. Después estaba el abecedario más grande, que el de las 6 letras, que eran para los mayores. Sobre el fondo de la izquierda estaba la máquina de cine y el viento de estrellas, que era donde guardábamos todos los pensamientos y las pinturas. Tenían rinconcitos de periodismo donde se ubicaban por ejemplo, los chicos traían noticias del diario. En otro rinconcito teníamos de geografía, mapas, dibujos de los chicos, en otra parte. Se ubicaba también todos los trabajos producidos por los alumnos, ¿no? Teníamos un galpón al fondo que era museo. Era museo. Ahí todavía están las fotos ahí de los animales, hasta una víbora embalsamada teníamos. Todo como un patiecito de chapa también, con unas barandas tenía, y ahí estaba un tarro grande donde caía el agua, y él, me acuerdo que ahí nos enseñaba la caída de agua porque nos medían, nosotros teníamos pluviómetro, Por algo está en el recuerdo de sus alumnos el trabajo con el diario, las experiencias científicas, la producción y la actividad como protagonistas del proceso educativo. Así se presenta el maestro Iglesias. Y el maestro era
Él vino acá como, verdaderamente vino castigado. Él vino castigado acá porque era medio rebelde. Yo tenía dificultades con los políticos de entonces, ¿no? Era la época de Fresco, ¿no? Y bueno, yo tocaba con la concesión que tenían los conservadores de la escuela y del maestro, ¿no? Así que además escribían en los periódicos y bueno, de esa manera era un elemento peligroso. Él es enviado a esa escuela de alguna manera castigado por un discurso que prepara para un acto escolar que se hace en agradecimiento por la donación de un empresario, de una escuela y de una iglesia para la localidad. Hace una reflexión respecto a lo importante que es que un empresario aporte a la educación, considerando que en el momento, digamos, que estaban viviendo y por lo que él podía ver en los noticieros, había empresarios que colaboraban con el nazismo. Entonces hizo esa comparación, esa reflexión. Mandaron a la escuela rural número 11 porque la consideraban una escuela muy alejada, una escuela difícil. Y yo encontré allí mi porvenir. El documental intenta rescatar la historia pedagógica de nuestro país, y en esa historia, particularmente el maestro Iglesias, tuvo un lugar muy importante, que tal vez no es tan conocido, o fue conocido en algún momento. En este momento, rescatar su historia, sus motivaciones, sus innovaciones en su momento y su trayectoria, tiene que ver también con poder pasar de alguna manera o transmitirle a las nuevas generaciones algo de lo que él hizo y el valor de su trabajo y de su camino. En ese sentido, nos pareció importante que al maestro Iglesias, que hoy tiene 93 años, pudieran conocerlo, particularmente los nuevos maestros. Los nuevos maestros que se están formando en este momento, porque un maestro, ya cuando decide ser maestro, tiene, digamos, el 80% ganado, pero bueno, en el trayecto de su formación, particularmente, construye parte de su futura historia. Y estos nuevos maestros que se están formando son para nosotros muy importantes, y en ese sentido, que ellos puedan conocer la trayectoria y, como dije antes, la historia, las propuestas, las características de la actividad educativa del maestro Iglesias, nos parecía fundamental. Por otro lado, la transmisión del acervo cultural y educativo histórico es una obligación, en realidad, de las generaciones adultas, pero también es un derecho de las generaciones más jóvenes poder acceder a esa información, para poder quererla, para poder apreciarla, incluso para poder nutrirse de ella y poder, a partir de reconocer el pasado, el buen pasado, porque además de reconocer desde la memoria las cosas que no fueron bien hechas y repensarlas y reelaborarlas, también es bueno conocer el buen pasado. Reconocer ese buen pasado tiene el valor de poder, para los nuevos maestros, tener la oportunidad de construir desde el presente hacia el futuro. Entre 1938 y 1957 en esa escuela, así que tuvo un periodo muy prolongado en el que pudo realmente detenerse a pensar y a reflexionar y escribir en relación a lo que estaba haciendo. Era muy de campo, ante todo, muy de campo. Éramos todos paisanitos del campo, espiones de tambo, el tambo de nuestra casa. Terminamos el tambo y veníamos al colegio. Así que nosotros sabemos lo que es el trabajo campo. Y había chiquitos que a veces venían de los tambos donde trabajaban mucho, porque realmente el trabajo del chico en el campo
ayuda a los padres. Y se levantaban a la madrugada y a pesar de todo venían ordenaditos, bañaditos, lindos. En primer lugar no eran chicos hambrientos, es decir, eran chicos lozanos, felices, todos tenían algo sorprendente. No veníamos por obligación, nosotros sí que veníamos por gusto. Y para nosotros era casi un castigo las vacaciones. Lo era, porque dejábamos ver a nuestro maestro, a nuestros compañeros, pero yo, por ejemplo, venía de casi de San Vicente, como 30 kilómetros de acá, y yo a mis compañeros del pueblo de Sogra no los veía más hasta el año siguiente. Las vacaciones para nosotros eran un castigo, es la verdad, y él lo sabe bien. Seguramente la escuela número 11 no se caracterizaba por tener deserción. Es que allí estaba Luis Iglesias, comprometido, involucrado, poniendo el cuerpo en el día a día. Al principio yo viajaba en sulky, llevaba el sulky cargado de chicos. Después tenía una chatita Ford a bigotes de las antiguas y allí llevaba chicos y llegaba a la escuelita con 10, 15 chicos cargados. Yo vine a esta escuela que me traía el maestro en una chatita Forte, un Ford a bigote. Veníamos con el maestro en esa chatita y yo no recuerdo que haya pasado un día que no viniéramos. El maestro siempre venía, inclusive con barro, la chatita esa, con cadenas, llegaba siempre. Era una cuestión, cuando llovía, yo voy a la escuela, y mi mamá decía, pero Blanca, ¿cómo vas a ir a la escuela? Si el maestro no vino, yo me ponía detrás del gallinero de mi casa y veía venir el maestro por el camino que venía de Tristán Suárez. Venía y se veía, pero clarito se veía la camioneta y ahí, querida, no me sujetaba nadie en casa. El documental rescata del maestro Iglesias, a través de una investigación que fuimos haciendo, que el maestro no hizo su tarea solo. En realidad, para nosotros eso es muy importante. Creemos que una innovación en la adversidad, trabajar en condiciones muy difíciles y sobreponerse a las condiciones difíciles, crear un buen entorno, concretar una escuela feliz, no se hace de un día para el otro y no se hace en soledad. ¿Cuáles eran los tres sostenes o los tres pilares fundamentales que acompañaron a este maestro en todo momento? Por un lado, una formación pedagógica muy sólida en la Escuela Normal de Lomas de Zamora. Y esta formación pedagógica incluso le permitió a él poder pelearse con esta formación y sobrepasarla y transformarla. Pero tenía la base con la cual pelearse también, con algunos aspectos de esta formación. Pero es indudable que había recibido una formación muy sólida pedagógica. Por otro lado, convicciones políticas e ideológicas muy fuertes, las cuales también recibió en parte en su escolaridad, porque él habla de una maestra humanista y socialista que le transmitió todos los valores que tienen que ver con su universo político. Entonces, esa convicción política hizo de él que creyera que todos los chicos tenían derecho a aprender y que todos los chicos podían aprender, nacieran en el contexto que nacieran y vivieran la vida que vivieran. Entonces trabajó en función de ese ideal y todas las actividades y propuestas y su pedagogía fue en dirección a ese ideal. Ese ideal político, de alguna manera, hizo que él concretizara el derecho a la educación, al acceso a la educación de todos los chicos con los que él trabajó. Eran chicos campesinos y muy pobres, sin embargo, él sabía y tenía la convicción de que tenían derecho a aprender y que podían hacerlo. Entonces, las estrategias que generó, que inventó y que creó en la Escuela Rural número 11 fueron en dirección a que ese derecho se pudiera concretizar, ¿no? Y se hiciera de alguna manera
justicia educativa. Y por otro lado, otro sostén o pilar muy importante para él fue su acervo cultural, porque él de joven fue partícipe de un grupo de jóvenes escritores, artistas plásticos, filósofos, que se juntaban una vez por semana a debatir y a pensar cuestiones de la política, del mundo de la sociedad, de la cultura y de la filosofía. Él era el maestro al que todos esos jóvenes visitaban y que no se podían perder de ir a visitar la escuelita. Así que era un maestro que tenía estos tres pilares fundamentales: una formación política sólida, una formación pedagógica y una formación cultural. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos